Les queremos presentar lo que es el discipulado que hemos titulado Creciendo en Gracia. Y para hablar de la importancia de esto, del discipulado, nos debemos hacer una pregunta: ¿en qué consiste ser un verdadero discípulo de Cristo? En la Gran Comisión, ahí en Mateo 28, el Señor les dijo algo importante a sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos, es decir, un seguidor de Cristo, a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y remarco, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Un verdadero discípulo de Cristo es aquel que sigue los pasos de Cristo, de su Maestro, los pasos de su enseñanza, guardando todo lo que Él ha mandado. Pero ¿cómo vamos a guardar lo que Él ha mandado si no lo conocemos? ¿Y dónde tenemos lo que el Señor ha mandado? En su palabra, donde encontramos los fundamentos de nuestra fe como verdaderos discípulos de Cristo. Pablo a los Efesios les dijo algo muy importante en el capítulo 2, versículos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, somos creyentes del Señor, somos sus discípulos, ¿no es así? Pero dice Pablo que esos creyentes, que esos discípulos están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ahí está, dice Pablo, el fundamento. Y esta palabra apóstoles y profetas, en otras palabras, está diciendo edificados en la palabra de Dios. El Antiguo Testamento representado por los profetas, el Nuevo Testamento representado por los apóstoles. Siendo, dice Pablo, la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Recuerda? El verdadero discípulo es aquel que sigue los pasos de su Maestro en obediencia a Él. Jesucristo, dice Pablo, es la principal piedra del ángulo de nuestro fundamento. ¿Y quién es Cristo, hermanos? La palabra de Dios. ¿No es así? En quien todo el edificio, la iglesia, nosotros, dice Pablo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces eso nos enseña algo más acerca del verdadero discípulo. El verdadero discípulo crece para asemejarse cada día más a su Maestro. Y según este versículo, para crecer en semejanza de Cristo, necesitamos ser edificados sobre un perfecto fundamento, que es, una vez más, la palabra de Dios. En esa misma carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 13, Pablo les dice algo muy importante. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Levante la mano aquí, ¿quiénes ya son perfectos? Nadie. ¿No es así? Pero esa es nuestra meta, ser como nuestro Maestro, ser como nuestro Señor Cristo Jesús. Por lo tanto, estamos llamados a crecer. Dígalo conmigo, crecer. Estamos llamados, si somos verdaderos discípulos, a crecer, estando, recuérdelos, fundamentados en la palabra de nuestro Dios. Todos queremos llegar ahí, a la medida de la estatura del varón perfecto, quien es Cristo. Ahora sabemos qué tenemos que hacer. Tenemos que crecer. Pablo ahí mismo a los Efesios les dice en el capítulo 4, versículos 14 y 15, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, como la teología falsa, ¿no es así? La teología incorrecta. Más bien, dice Pablo, debemos seguir la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la palabra de Dios, en amor, y así crecer en todo aquel que es la cabeza, Cristo. Crecer en semejanza a nuestro Señor a través de la verdad de su palabra es nuestro llamado como verdaderos discípulos. Así dejaremos la niñez y la inmadurez espiritual, fundamentando nuestra fe, es decir, lo que creemos únicamente en las verdades de la Escritura, a tal grado, tal punto, que no seamos movidos por doctrinas erradas, sino solo por la voluntad de Dios revelada en su palabra.
Pedro le dijo a la iglesia en su segunda carta, capítulo 3, versículos 17 y 18, y este es el último versículo que cito. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error, una vez más, de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En este versículo es donde basamos, por así decirlo, el título del discipulado. Si pueden poner la siguiente diapositiva, por favor, que es Creciendo en Gracia, conociendo los fundamentos de nuestra fe. Hermanos, ¿qué es lo que todo cristiano debe creer? ¿Y por qué debe creerlo? Es importante hacernos esas preguntas. ¿Qué es lo que todo cristiano debe creer y por qué debe creerlo? ¿Por qué nos diferencia de los católicos romanos? ¿Qué nos diferencia de los testigos de Jehová? ¿Qué nos diferencia de los mormones? Ciertas creencias, ¿no es así? Porque nosotros fundamentamos nuestra fe ¿en dónde? En la palabra de Dios. Este discipulado está dirigido a todo creyente que desea afirmar su fe a través del conocimiento de los fundamentos y las enseñanzas más elementales de la palabra de Dios. O sea, donde debemos estar bien fundamentados. Y de ahí va a surgir un ¿qué, hermanos? Un crecimiento. Y conste, mencioné todo creyente. ¿Cuántos de aquí son creyentes del Señor? Levante su mano. Está dirigido para todos nosotros, para fundamentarnos en la palabra de Dios y crecer en gracia. Así que durante algunos meses se estudiarán importantes lecciones que formularán preguntas que todo cristiano debería saber responder. Por ejemplo, y ahí tenemos unos ejemplos en la pantalla, estoy enviando los puntos. ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Si alguien te pregunta esto, oye, ¿por qué la Biblia? ¿Por qué no el Corán? ¿Por qué no el Talmud? ¿Por qué la Biblia? Bueno, esa respuesta la vamos a ver en la primera lección, en una introducción a la Biblia. Un ejemplo más de esto podría ser, ¿cómo puedo interpretar correctamente un versículo? ¿Cuántos de nosotros nos hemos acercado a las Escrituras y decimos, no entiendo nada? O hasta nos gana el sueño, porque no entendemos la palabra de Dios. Pero hay una manera de poder interpretar correctamente la palabra de Dios. ¿Usted sabía que los versículos no tienen muchas interpretaciones? No es como tú te des a entender, no, tienen un solo significado. Y nuestra tarea es encontrarlo a la luz del contexto de la palabra de Dios. Esa respuesta la vamos a ver entonces en la lección número 2. ¿Cómo conocer, cómo acercarse a la Biblia? Otra pregunta podría ser, ¿qué significa la palabra Trinidad? Si alguien nos pregunta, porque, por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en la Trinidad y por eso son una secta. Se han apartado del fundamento de la fe. Nosotros como creyentes creemos en un Dios trino. Si hoy te preguntan en la calle, oye, ¿me puedes explicar qué es Trinidad? Si tú eres cristiano deberías saber responder esa pregunta. Esa respuesta la vamos a ver en la lección número 3, que se titula Dios, su carácter y atributos. Otra pregunta podría ser, ¿Jesús es solo el Hijo de Dios o es Dios? Son ambas. Y dudamos, no, deberíamos ser firmes en nuestra respuesta. Jesús es el Hijo de Dios y es Dios, sin duda. ¿Se acuerda? Creemos en una Trinidad. Y esa respuesta la vamos a ver en la lección número 4, la persona de Jesucristo. Un ejemplo más acerca de esto podría ser: ¿la salvación es eterna o se puede perder? Si entendemos qué es la salvación, entonces de ahí deriva la respuesta a esta pregunta. Por eso en la lección número 6, que vamos a hablar de la salvación, podemos encontrar una respuesta a esto. La siguiente, por favor, son solamente unas cuantas, estoy a punto de terminar. ¿El Espíritu Santo es una fuerza o es una persona? Muchos creen que es una fuerza solamente. ¿No es así? Y no, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Por eso Él se contrista, ¿no es así? Por eso Él puede habitar
en un lugar cómodamente, etcétera, 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 porque es Dios, es el Dios Espíritu Santo. Y siguiente, cuando participamos de la Santa Cena, ¿literalmente estamos comiendo el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo? Los católicos, los romanos lo creen así, que cada vez que se participa la Santa Cena, Cristo es una vez más sacrificado y se come literalmente del cuerpo y la sangre de Cristo. Eso lo vamos a poder ver la respuesta en la lección número 9, en la iglesia, la comunión y la adoración. Y pueden surgir más preguntas en la siguiente diapositiva. Pueden haber preguntas como ¿cuál es el significado del bautismo? ¿Por qué nos congregamos en domingo para adorar al Señor? ¿Tengo algún don dado por el Espíritu para servir a mi iglesia? ¿Cómo puedo compartir el Evangelio correctamente? ¿Cómo escuchar la voz de Dios hoy para mi vida? Y eso lo vamos a ver entonces en el discipulado. Recuérdelo, creciendo en gracia, conociendo los fundamentos de nuestra fe. Está dirigido para todos nosotros. El discipulado va a durar menos que prácticamente una tercera parte que el seminario. Entonces, hermanos, la verdad es que el llamado es para todos nosotros si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo y crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.